Buenos días a todos y a todas. Bien, tengo el placer de, como responsable de Ciencia Política de Save the Children, de presentar a mis compañeros. Yo creo que esa es la mejor palabra que puedo utilizar, colegas y compañeros de organizaciones sociales que trabajan igual que nosotros, bueno, por encontrar soluciones a esta situación de crisis económica que afecta, como ya se ha dicho en la inauguración, muy especialmente a los niños y a las niñas, y es para mí un placer presentar a gente con la que trabajo a diario y estoy en contacto a diario y con la que comparto como profesionales y como organizaciones la impresión de que estamos en una situación de emergencia, porque la crisis económica está afectando de manera verdaderamente alarmante y preocupante a la realización de los derechos de los niños. Los derechos de los niños podemos decir que siempre han estado en crisis. Primero, porque se han reconocido internacionalmente muy tarde, tardísimo, en comparación con otros derechos. Los tratados internacionales de derechos humanos se aprobaron después de la Segunda Guerra Mundial y el tratado que reconoce y que recoge los derechos de los niños, sin embargo, es muy tardío, de 1989. Con lo cual, se han aprobado y reconocido de manera tardía, se han puesto en práctica e interiorizado por parte de las sociedades de manera tardía también y con muchas dificultades, y el contexto actual de crisis económica ha supuesto un zarpazo y en algunos sentidos incluso podremos decir un retroceso en materia de protección y garantía de los derechos de los niños y de las niñas. Yo voy, antes de presentar a Gonzalo, a Gabriel y a Carlos y a Inés, les voy a proponer, yo sé más o menos de lo que ellos van a hablar, y les voy a proponer que escuchen y procesen la información y las reflexiones que ellos nos van a ofrecer con dos preguntas en mente. Y quienes me conocen saben que soy un poco provocadora, y como es temprano por la mañana y el tiempo no acompaña, pues vamos a intentar ponerle un poquito de salsa a esta jornada. Las preguntas son: ¿la pobreza infantil es una violación de derechos humanos? Y si es una violación de derechos humanos, ¿qué responsabilidad y qué papel juegan los operadores jurídicos en la protección y en la garantía de los derechos de los niños y de las niñas? La pregunta primera es si la pobreza infantil es una violación de los derechos de los niños y de las niñas, de los derechos humanos en general, pero en este caso y en la jornada de hoy, si es una violación de los derechos de los niños y de las niñas, y en ese caso, cuáles son las obligaciones y cuál es el papel que juegan los operadores jurídicos. Por supuesto, hablaremos también de las obligaciones de los poderes públicos, pero en concreto, los operadores jurídicos, ¿qué papel juegan más allá del de ser meros espectadores y del de reflexionar sobre la gravedad de esta situación? Bien, hecha esta propuesta de reflexión y de cómo enfocar todo esto, le voy a pasar la palabra en primer lugar a Gabriel González Bueno, que es responsable de políticas de infancia en UNICEF España. Y yo creo que estará de acuerdo conmigo en que no hace falta que cuente tu currículum ni tu trayectoria. Hace un trabajo desde hace mucho tiempo de defensa de los derechos de los niños y de las niñas en UNICEF, y le doy la palabra y luego presentaré al resto de invitados antes de que hagan su intervención. Gonzalo, todo tuya la palabra. Gracias. Pues muchas gracias, Yolanda. Voy a ver si puedo abrir la presentación y hacer un breve recorrido en realidad sobre un informe que hicimos. Sí, un segundo. ¿Se ve aquí? ¿No se ve? Eso va a ser un problema. No sé si...
Es que no se ve en la pantalla aquí detrás. Ah, ¿tenemos alguna ayuda técnica? Porque como dependa de mí... Sí, aquí sí. Ah, que no estaba conectado. Estos abogados, qué mal los defendemos con estas cosas técnicas. No quiere decir que cuando esté el cable puesto funcione, o sea, no sabes. Alguien que vaya llamando al informático. Bueno, pues yo creo que voy a aprovechar este ratito. Perfecto. ¿Cómo? Ah, vale. Bueno, ya está, parece si que ya está. aprovecha. Vale. No, iba a aprovechar para presentar a Carlos e Inés, pero lo haré luego cuando corresponda. Bueno, pues perdón por los problemas técnicos y nada, en realidad muchas gracias a la Fundación de la Abogacía Española, muchas gracias a Save the Children por invitarnos. Y es verdad que cuando uno afronta un poco la perspectiva de qué está pasando con la infancia en estos tiempos de crisis, pues en este caso, por lo menos en el nuestro, pues no consideramos la parte judicial o cómo afectaba a la parte judicial, y yo creo que pues ser invitados a estas jornadas es un placer por poder hablar aquí del trabajo que estamos realizando en temas de pobreza infantil en España, pero también por aprender de las reflexiones que se hagan respecto al impacto de la crisis en los temas judiciales que afectan a los niños. Bueno, mi presentación se va a basar básicamente en el informe que lanzamos en el año pasado, que se llama La infancia en España, el impacto de la crisis en los niños. Es el segundo informe público sobre infancia en España que hace UNICEF. Y en este caso, pues con un énfasis especial en el tema, en el impacto actual, pero también potencial de la crisis económica en los niños y las niñas. Voy a pasar, evidentemente no voy a contar el informe entero, y el que quiera pues lo tiene accesible en cualquier formato en internet. Simplemente voy a hacer en esta primera diapositiva un repaso de cuál es el esquema básico del informe, para luego centrarme solo en algunos aspectos concretos de él, ¿no? Quizá lo más difícil desde el punto de vista de alguien que redactó el informe fue ver qué esquema de abordaje del tema era, porque en realidad pues había muy pocos documentos sobre el enfoque de cuál era el impacto de la crisis en los niños, y muchos de esos documentos, había bastantes, pero la mayoría de ellos, si no casi todos, eran muy referidos a las crisis pues en América Latina en los años 80, el impacto de las medidas entonces del Fondo Monetario Internacional, que parece que es una historia que en gran medida se repite, ¿no? Pero no había enfoques en países desarrollados de cuál era el impacto de las crisis económicas, ¿no? Nosotros lo abordamos desde el tema de la pobreza y la demanda de las ayudas, el desempleo y los presupuestos familiares y las medidas de austeridad en el gasto público, ¿no? Sí intentamos hacer, aunque no fue muy completo, pero sí dedicarle un cierto apartado al tema de la opinión de los niños y las niñas sobre la crisis. Yo creo que es un tema en el que hay que investigar y desarrollar mucho más. Y sí, quisimos cerrar el documento con una reflexión sobre las consecuencias presentes y futuras que está teniendo la crisis en los niños ahora y en la vulneración de sus derechos, pero también qué supone para un Estado, para una sociedad, los impactos que están sufriendo los niños y las niñas, en especial la pobreza infantil. Aparte de cerrarlo también con unas propuestas en las que no me alargaré mucho en esta situación. A modo quizá de resumen, y luego entramos en los temas concretos, estos serían, digamos, 4 o 5 mensajes clave que aparecen en el informe, ¿no?
Aunque los niños permanezcan poco visibles o muchas veces invisibles directamente, la crisis también impacta en los niños. Hasta que no sacamos este informe se había hablado muy poco, se había hablado muchísimo de la crisis y se había hablado muy poco de los niños en la crisis, ¿no? Entonces yo creo que esos impactos son evidentes y cada vez lo son más, gracias a Dios, porque al final a los niños les impacta igual la situación económica en general, pero además, y como agravante, pues el impacto de las medidas de austeridad. Por otro lado, una de las conclusiones del informe es que el impacto en los niños ha sido especialmente duro. Yo creo que las cifras ya se han dado algunas de ellas, pero podemos decir alguna que lo ejemplifica bastante bien. Por ejemplo, el desempleo en familias con niños, y me refiero a desempleo a hogares en los que ninguno de los adultos trabaja, creció un 120% de 2007 a 2010, mientras que en los hogares en general había crecido un 60%. Las dos cifras son enormemente alarmantes, pero se ve como crece el doble, o sea, digamos, el desempleo afecta el doble a los hogares con niños que a los hogares en los que no hay niños. Por otro lado, y actualizando aquí algunas de las cifras que aparecen en el informe con datos de 2011, que salieron un poco más tarde, pues hablamos de unos 288.000 niños más en la pobreza desde 2008 a 2011. Cuando ya partíamos de niveles de pobreza infantil muy altos, España, incluso en los tiempos de bonanza, y eso yo creo que invita a una reflexión también en profundidad, estaba manteniendo niveles de pobreza infantil de niños bajo el umbral de la pobreza cercanos al 25%, uno de los más altos de Europa, y hemos pasado del 25 al 27,2 en 2011. También, no sé si es que el impacto haya sido especialmente duro, sino que el impacto en los niños es especial. Las consecuencias son ahora, los niños lo sufren ahora, pero también hay impactos a medio y largo plazo, ¿no? Y yo creo que no quiero caer tampoco en el discurso utilitarista, ¿no? de los niños pero yo creo que también hay que tener en cuenta que los niños son presente y eso es lo más importante, pero los niños también son futuro y eso les afecta a ellos y nos va a afectar a todos nosotros, ya veremos cómo, ¿no? Y por otro lado, eso, nos comprometen a todos, ¿no? O sea, lo que le pasa a los niños no es lo que le pasa a un grupo social, yo creo que en general a ningún grupo social, pero lo que les pasa a los niños tiene una repercusión enorme en lo que le pasa a toda la sociedad, ¿no? Al final, pues una sociedad sin niños es una no sociedad, una sociedad con altos niveles de pobreza infantil tiene comprometido o puede comprometer su bienestar social y económico a medio y largo plazo de manera clarísima. Por otro lado, para salir de la crisis, otro de los mensajes, tenemos que poner en valor el papel social de la infancia. Yo creo que en España hay un desafío ya casi cultural respecto a los niños, ¿no? Los niños, yo creo, además se ve en otros países del entorno mediterráneo, en los que las políticas sociales y políticas económicas dirigidas a los niños han sido casi inexistentes o marginales, porque hay una cultura de que los niños son cosas de las familias y no hemos aprendido que en estas dinámicas sociales en las que un grupo, por ejemplo, hablando de las pensiones, un grupo de personas pues paga las pensiones, hay una solidaridad intergeneracional, pues parecía que la infancia estaba fuera de ese ciclo de solidaridad intergeneracional cuando precisamente son un elemento clave, ¿no? Y por otro lado también hay la sensación de que ya más de percepción social de que, bueno, los niños son un tema de las familias y ni siquiera las personas que no tienen niños se sienten comprometidas en la situación de los niños y es una cosa que vemos. Por otro lado es un poco contradictorio porque también en otros estudios sale muy claro que en España las familias cuidan mucho y de manera muy atenta a sus propios niños, ¿no? Yo parece contradictorio, pero yo creo que precisamente esa es la razón de que no se hayan desarrollado políticas sociales a partir porque se ha contado en exceso y lo estamos viendo ahora con ese famoso colchón familiar, ¿no? Pero bueno, quizá la propuesta final del informe es una recuperación con rostro humano, que si me da tiempo pues lo desarrollaré más adelante. Yo creo que en esta diapositiva casi he hecho un resumen muy básico del informe y ya me voy a centrar en una parte, digamos, un poco más gráfica, ¿no? Dos cosas que nos llamaron muchísimo la atención, ¿no? en el informe. Por un lado, la evolución de la tasa de riesgo de pobreza por grupos de edad.
que siempre tradicionalmente habían sido los más mayores, vemos cómo a partir de 2010, o sea, en el momento, digamos, más, bueno, quizá en el momento en que se empiezan a notar con más dureza la crisis, pasan a ser los niños el grupo de edad que más altos niveles de pobreza tiene. ¿Eso quiere decir que los mayores están mejor? No, objetivamente no. Pero quiere decir que relativamente los mayores se han visto mejor protegidos ante el impacto de la crisis que los niños, por una cosa que a nivel económico, que es lo que analiza esto, es evidente, que es el sistema de pensiones. Podrá ser mejorable o no, pero al final es un sistema de solidaridad intergeneracional hacia los mayores que en cierta medida los ha protegido del impacto más duro de la crisis, por lo menos hasta el momento. Y también vemos, como siempre, ha habido una distancia bastante notable entre los niveles de pobreza total y los niveles de pobreza infantil, estimada en unos 5 o 6 puntos, depende de los años, lo cual también llama la atención que un grupo que debería ser especialmente protegido esté especialmente desprotegido desde el punto de vista económico. Por otro lado, la gráfica del número de hogares con niños con todos los adultos sin trabajo, que es un dato al que he hecho referencia antes, pero prácticamente se doblan en 3 años, ¿no? Más que se doblan en 3 años, un 120%. He introducido aquí 2 gráficos que no vienen en el informe, sino en un informe más reciente de UNICEF Internacional que comparaba el bienestar de los niños y las niñas en Europa, ¿no? Con varios indicadores. He cogido especialmente los indicadores de pobreza, que eran unos de los más alarmantes respecto a España. En el gráfico de la izquierda son las tasas de pobreza infantil relativa y podemos ver claramente cuál es la posición de España respecto a otros países europeos, ¿no? En cuanto a los niveles de ingreso respecto al nivel de ingreso de la población. No quiere decir que los niños estén objetivamente peor que en Rumanía o en otros países, ¿no? O igual que en Letonia, pero sí que respecto al esfuerzo que se hace por protegerlos de la falta de ingresos, estamos en uno de los países, en las posiciones de los países, bueno, Europa y otros países desarrollados. Llama mucho la atención, por ejemplo, que el último país sea Rumanía al lado de Estados Unidos. Todos sabemos el bajo nivel de políticas sociales que tiene ese país. Y, por otro lado, en la brecha de pobreza infantil es cómo de pobres son los niños pobres, o sea, cómo de lejos están de ese umbral de la pobreza, que es el que marca la línea de la pobreza. España era el peor país de los 29 países analizados. O sea, que no solo tenemos un problema de altos niveles de pobreza, sino de pobreza muy intensa. Y eso yo creo que de verdad llama enormemente la atención. Respecto a Europa, si vamos atrás, y quizá en la diapositiva anterior y en esta también, hay cosas que llaman mucho la atención, y este también es de otro informe de Innocenti, pero del año anterior, que llama mucho la atención porque empezamos a hablar ya de políticas públicas y cuáles las consecuencias de las políticas públicas y cómo o no protegen a los niños. Llama mucho la atención en el de la izquierda, por ejemplo, que compara Francia y España. La columna de azul clarito, que espero que se vea más o menos bien, habla de la pobreza antes de impuestos y transferencias públicas, ¿no? Digamos lo que llamaríamos la pobreza de mercado. O sea, ¿cómo serían los pobres si no hubiese una intervención estatal? Vemos que en Francia y en España, incluso en Francia es más alta la pobreza de mercado. Pero Francia tiene la capacidad de reducirla a la mitad después de la intervención estatal, o sea, digamos, de las ayudas y los impuestos, y España solo es capaz de reducirlo en un 10%. Podemos ver otros ejemplos al lado, el de Estados Unidos y Canadá, 2 países enormemente parecidos en cuanto a niveles de renta, pero muy distintos en cuanto a la intervención estatal y la intervención social, ¿no? Vemos como Estados Unidos apenas reduce los niveles de pobreza, mientras que Canadá hace lo mismo que Francia, reducirlos prácticamente a la mitad. Y al lado pues hay otros ejemplos en el que también se comparan con Italia, ¿no? Que parece que, por eso decía que a veces hay una especie de políticas públicas muy relacionadas con un determinado ámbito geográfico, una determinada percepción cultural de lo que sería la infancia.
Al final lo que dice estos dos últimos informes de Innocenti, que es el Instituto de Investigación de UNICEF Internacional, es que la pobreza infantil lo que viene a demostrar no depende solo de la riqueza, digamos, de las naciones, sino depende de las políticas que se aplican. Y eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta. La pobreza infantil ahora mismo no depende solo de la situación de crisis, depende de las políticas que se apliquen para afrontar la crisis. No sé cómo bien. Yo te controlo, te aviso. Muy bien. Te quedan 5 minutos. De acuerdo. ¿Cómo está impactando esto en los hogares? Por un lado, pues lo más evidente es la reducción de ingresos. Por el desempleo, por los salarios más bajos, y si no que se lo pregunten a los funcionarios, pero también a otros grupos de trabajadores que han tenido que rebajar sus expectativas de ingreso. El incremento de los impuestos y las tasas. Y por otro lado, otra cosa que yo creo que no llama la atención, pero por ejemplo, ¿cómo afecta el IVA a las familias con hijos? Pues primero es un impuesto que no es progresivo, sino es más bien regresivo, quiere decir, afecta más a las personas que tienen más obligación de consumir, y en este caso las familias con niños pues tienen comprometido mucho más gasto que una familia que no tiene niños. Digamos que es un impuesto que se abona cuando se consume. Y yo creo que esa es una reflexión interesante, ¿no? Afecta especialmente a las familias con niños, porque no pueden decidir si gastan o no gastan. Tienen comprometido una parte muy importante de sus ingresos precisamente porque tienen niños. Y por otro lado, ¿qué es lo que están afrontando estas familias? Pues están afrontando temas incluso de nutrición básica, no tanto de hambre, aunque puede haber casos, y a lo mejor Carlos nos da alguna información respecto a eso, pero sí de calidad de la comida, menos acceso a alimentos frescos y otro tipo de cosas que son especialmente necesarias para un niño que está creciendo. Gastos en ropa, el tema de comedor escolar, libros de texto, o sea, al final se van generando barreras para el acceso a la educación en condiciones de igualdad, gastos en salud, recetas, tratamientos no contemplados en el sistema público, estamos hablando de gafas, ortodoncias, que son también básicas para cualquiera, pero especialmente para los niños que están en un proceso educativo y de desarrollo, y además que lo que no se haga en ese momento va a ser mucho más costoso más adelante, tanto en el tema educativo como de salud. En temas de ocio y tiempo libre, que parecen más banales, pero creemos desde UNICEF y yo creo que desde otras organizaciones lo tenemos muy claro, que son importantísimos para los niños porque forman parte de su desarrollo, forman parte de su educación, si queremos decir no formal, y que además dan una sensación a los niños de exclusión cuando un niño no puede ir a las actividades extraescolares, cuando no puede ir a un campamento, cuando no puede relacionarse con otros niños en condiciones de igualdad, es enormemente importante. Y por supuesto, pues temas muy graves, impagos, pérdida de bienes, cambios de vivienda por las ejecuciones hipotecarias, por esto, que suponen para los niños un trauma normalmente muy difícil, porque además, lógicamente, no es una vivienda mejor, sino una vivienda en la que viven otros familiares o en la que tienen más posibilidades de estar en muchas personas en una misma vivienda y tener muy poco espacio para la intimidad, para el estudio, para cualquier otra cosa. Pero incluso ya también cambios de vivienda, de lugar, pero también de país, y eso lo estamos viendo en todos los colegios públicos constantemente, cómo se están yendo muchos niños de este país, niños hijos de extranjeros, ¿no? ¿Cómo están afectando las medidas de austeridad? Pues las ayudas monetarias evidentemente se han restringido de manera fortísima, y además yo creo que fue muy ejemplar la desaparición de los 2.500 euros. No porque sea una medida que podía ser discutible la oportunidad o no, pero era la única medida universal de ayuda a la infancia que había en este país, o sea que eso ya llama la atención, y cómo se consideró una de las primeras medidas prescindibles. O sea, las ayudas a la infancia se han considerado prescindibles a la hora de los recortes, mientras que otras han sido más discutidas. ¿Tendrá que ver con que los niños votan o no votan? Pues probablemente sí, pero también con esa percepción cultural que hay de la infancia como grupo social, ¿no? Las becas, las ayudas en especie o compensación de gastos también han desaparecido. El otro día un sindicato decía que las becas de comedor, por ejemplo, y escolares se habían reducido entre un 50 y un 30%, depende de la comunidad autónoma. Los servicios públicos, está sufriendo la calidad.
las condiciones de acceso a esos servicios, las tasas que se están imponiendo y pues salud, educación, los servicios públicos de 0 a 3 años, que yo creo que es un tema muy importante en este país, el acceso a la educación, a guarderías de calidad, la educación infantil de la primera infancia y también los servicios públicos de atención a inmigrantes. Y evidentemente eso también se desarrolla en los presupuestos públicos, en los que el seguimiento de algunas partidas pues es sumamente clarificador. Vale. Pues voy muy rápido, voy a hablar un poco de lo que opinan los niños. Esto es simplemente un ejemplo de lo que hay en el informe. Los niños tienen muy claro que falta dinero, que falta trabajo, pero también tienen muy claro otro tema. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Hablan de desempleo, de malestar social y de mal reparto de los bienes comunes. Dice que les afecta a la vida cotidiana, o sea, ya lo perciben muy claramente. Menos profesores, menos excursiones, obras sin terminar. Y hay uno que además será muy llamativo en la entrevista, decir, de que nuestros padres se quedan sin trabajo, nos recortan la paga, no hacemos cosas con ellos, o tienen miedo a quedarse sin su casa, y se lo piensa un poco y dice, nuestra casa. O sea, yo creo que hay una situación de tensión en los hogares que a lo mejor tiene también que ver con el tema de la violencia del que se ha mencionado antes. A medio plazo, pues el traslado de la deuda a otra generación. La crisis no solo supone un recorte ahora, sino un traslado de la deuda a generaciones posteriores. El tema de la equidad, que ya lo perciben los niños, pues que además es un indicador que suele ser bastante estable en todas las sociedades y las economías, ¿no? A medio o largo plazo, y hemos visto como en España ha subido muchísimo. La diferencia entre el 20% más rico y el 20% más pobre ha pasado de un 5,3 a un 6,9 en 4 años. Y digo que es muy llamativo porque suele ser una medida que es bastante estable a lo largo del tiempo. Y sobre todo también el coste que tiene el no intervenir con la infancia ahora, ¿no? En temas de nutrición, atención médica, en temas de educación y el futuro coste económico y social que tendremos que afrontar. Para acabar, y creo que lo voy a dejar aquí, esas amenazas de los que ha hablado Yolanda a los derechos, ¿no? Y aquí lo que está entrecomillado son derechos que están en la Convención, ¿no? Está amenazado el derecho al más alto nivel posible de salud. La educación se está proporcionando en condiciones de igualdad de oportunidades. Se está teniendo en cuenta el interés superior del niño en el diseño de las políticas o en las decisiones de austeridad presupuestaria. Se está teniendo en cuenta el derecho del niño a no ser separado de sus padres en los sistemas de protección y menos por razones económicas. Y eso a lo mejor que me perdone Carlos porque es una cosa que siempre ha dicho él y que yo en este momento le he tomado. Y el nivel de vida adecuado, el apoyo respecto a la nutrición, el vestido, la vivienda, el apoyo a las familias respecto a cosas básicas, y eso está en la Convención de los Derechos del Niño. Y 3 reflexiones así a bola pluma, que ya fue un poco el tema de ayer respecto al sistema judicial, o sea, cómo van a afectar las tasas, por ejemplo, eso es evidente, al acceso al sistema judicial, también para los niños. Nuevos frentes yo creo que son antiguos, pero son nuevos en cuanto al volumen y la intensidad respecto a los desahucios, a las tutelas por motivos económicos, a las separaciones de las familias en unas condiciones que ahora son mucho más difíciles, por ejemplo, de mantener 2 domicilios, 2 hogares, de dar, digamos, el dinero que se da para la atención a los niños, menos recursos dentro del propio sistema judicial, y eso puede dañar también el tema de la participación infantil, o que los procesos en los que participan niños de la manera que sea, que además necesitan normalmente una atención especial pues por economía del proceso y tal, pues no se hagan las valoraciones oportunas o necesarias para que se pueda decidir en su interés superior del menor. Y por otro lado yo también palpo, y eso ya es una idea más personal, muchas expectativas respecto de la ciudadanía, respecto del sistema judicial, ¿no? O sea, han crecido mucho las expectativas de si no hay justicia en el sistema social, si no hay justicia en el sistema económico, acudir o crear expectativas
de justicia precisamente en el sistema judicial. Y en el caso de la justicia penal, pues interrogantes. Va a haber más casos, quizá no ahora, pero sí a medio o largo plazo. Eso UNICEF lo ha percibido en todos los países que han sufrido graves crisis económicas. El tema de la delincuencia juvenil pues crece y mucho, y seguramente pues a lo mejor haya peores soluciones para la solución de los casos de justicia juvenil, sea más difícil establecer medidas abiertas o otro tipo de medidas. Y lo dejo aquí, aunque tenía un par de diapositivas más, pero creo que no quiero comerme el tiempo de mis compañeros. Muchas gracias, Gabriel. He calculado los tiempos un poco también para dejar luego un espacio para debate y escuchar las preguntas de los asistentes y algunas que nos puedan llegar también por Twitter. Les recuerdo que Sí, si me dejas, Yolanda, sí, que tenía una... Claro. Simplemente es una nota un poco de humor sórdido, como el que tiene siempre el Roto, en el que la viñeta pues aparece: la economía va fatal, tenemos que despedirte. Jo, papá, no me despidas a mí. El humor siempre es bienvenido. Decía que dejaremos un espacio después de estas intervenciones para poder debatir entre nosotros. Esta sesión se está retransmitiendo en streaming y además se puede seguir por Twitter con el hashtag Infancia y Crisis. Infancia y Crisis. Bien, antes de darle la palabra a Carlos, a modo de resumen, bueno, primero para el Consejo General de la Abogacía, amigos, creo que ya tenéis tema para unas próximas jornadas, que es el de la delincuencia juvenil, y nos lo apuntamos para poder valorarlo. Y a modo de resumen de lo que ha dicho Gabriel, que es fundamental, insistiendo además en esa idea de que entendamos todo esto y reflexionemos todo esto pensando en términos de derechos, en términos de justicia y por lo tanto en términos de cuál es el papel de abogados, jueces y fiscales en todo este contexto. Entonces, ha dicho tres cosas para mí fundamentales. La pobreza tiene rostro de niño, afecta especialmente a los niños la crisis actual. La situación de pobreza infantil o cómo aumenta la pobreza infantil o cuán grave es, no tiene que ver solamente con la mayor o menor riqueza de los países, sino con el tipo de políticas públicas que los países ponen en marcha para atajar este problema. Y luego lo ha dicho claramente, pero estoy segura de que ahora Carlos lo va a expresar incluso más gráficamente. La pobreza infantil tiene un impacto enorme en el desarrollo de los niños en términos de salud, de educación, de ocio y tiempo libre, que suscribo y estoy completamente de acuerdo con Gabriel y con UNICEF, que es una cuestión, no es baladí, no es menor, es una cuestión fundamental para garantizar el correcto desarrollo de los niños. Y por último, una idea que ha puesto sobre la mesa y que me parece fundamental también en términos legales y de justicia, que es el problema de la discriminación. Y ahí tendríamos también una gran cancha para el debate. Le paso la palabra a Carlos Chana, también compañero querido y amigo, que es el responsable de Infancia en Dificultades en Cruz Roja Española y que además dirige la corresponsalía del Servicio Social Internacional, que es una organización que trabaja en la protección de la infancia entre países. Carlos va a reflexionar desde la realidad de la intervención y supongo que ese rostro de los niños que tiene la pobreza vamos a poder ponerle incluso cara y nombre. Carlos, te paso la palabra. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Save the Children la invitación que nos ha hecho a participar en esta jornada y al Consejo de la Abogacía, de manera que podamos compartir aquí nuestros anhelos y esperanzas en relación a la infancia en contextos de pobreza. Quería también disculpar a Estela Rodríguez Pardo, mi directora, la directora del Departamento de Investigación e Innovación Social de Cruz Roja Española, que por un motivo familiar no ha podido venir, y entonces me ha encargado que sea yo el que pueda compartir con ustedes nuestra intervención. La verdad que después de oír a Gabriel, me hace reorganizar mi intervención, ¿no? Creo que él ha hecho una muy buena introducción a la hora de situarnos en el contexto en el que ahora mismo estamos viviendo, en el ámbito de los niños y niñas que están sufriendo directamente las consecuencias de la crisis económica y sobre todo desde también esa visión comparativa en el conjunto de los países de la Unión, ¿no?
que realmente es de donde nos viene el marco de muchas políticas para hacer frente a la crisis económica, y que también nos da pistas de cómo tendrían que hacer los países para abordar este fenómeno, ¿no? Este problema social, y que también después, si me da tiempo, profundizaré. Bueno, la verdad es que he sido un poco pretencioso a la hora de todos los contenidos que me gustaría aquí dejar expuestos, pero sí lo que pretendo fundamentalmente es exponerles la visión que desde el seno de mi organización, la organización en la que trabajo, a la que represento, tenemos respecto al contexto que estamos viviendo en la actualidad, sobre todo porque nos estamos viendo abocados a dar una respuesta que Cruz Roja ya poco a poco había ido abandonando, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la emergencia humanitaria, ¿no? Y realmente, pues porque nuestras políticas en el ámbito de la infancia han estado más orientadas a itinerarios, a acciones integrales, y pese a eso, y en nuestro empeño de poder seguir garantizando nuestro enfoque desde ahí, pues realmente hay una parte de nuestra intervención que ahora mismo está yendo dirigida a paliar las situaciones de emergencia social que están viviendo muchas familias y muchos niños y muchas niñas, ¿no? Entonces yo creo que me gustaría que nos moviéramos en esos dos ámbitos, ¿no? Yo fundamentalmente quiero transmitir la visión que nosotros tenemos, ¿no? Y que puedan entender la misión que estamos desarrollando tanto en el ámbito de la emergencia como en el ámbito de la investigación, de la abogacía y de la intervención, ¿no? Y es desde donde quiero aportar mi intervención. Había pensado cuatro aspectos fundamentales, creo que uno no lo voy a desarrollar porque Gabriel ha sido bastante explícito en relación al contexto, a los datos de contexto, no les quiero inundar de datos. Creo que hemos llegado a un momento como que parece que nos saturan las cifras, ¿no? Y como que realmente nos inoculan frente al dolor que nos puede suponer las realidades que se nos están dando detrás de esas cifras, ¿no? Entonces, a lo mejor, con que este espacio nos sirva para empezar a poner rostro de las situaciones tan dramáticas que están viviendo los niños y las niñas y sus familias, pues me marcharé con el objetivo cumplido, ¿no? En primer lugar, me gustaría hablar, bueno, había pensado cuatro aspectos. Uno, situarles en la realidad de la intervención de Cruz Roja, desde dónde hablamos, desde dónde partimos, desde dónde emerge nuestra visión, la realidad del contexto respecto bueno, cuáles son los condicionantes, ¿no? Que está generando la crisis y cómo se manifiestan en las familias. El marco institucional que se está dando desde las instituciones europeas, el Estado, las corporaciones locales, y desde ahí también pues trasladarles una serie de preocupaciones, ¿no? Con respecto a lo que nosotros estamos detectando y estamos viviendo, ¿no? De forma directa. Y por último, bueno, pues si podamos intuir una serie de líneas rojas, ¿no? que hemos estado trabajando junto con UNICEF y el resto de entidades, Save the Children, Secretariado Gitano, el conjunto de entidades sociales que trabajamos en el ámbito de la infancia y de la pobreza, que entendemos que el Estado no deberíamos pasar de ahí, ¿no? Y que tenemos que tener muy claro cuáles son esos canales, cuáles son esas líneas rojas que no podemos permitirnos, ¿no? Es decir, hablamos de 2.200.000 niños en pobreza y bueno, pobreza relativa, pero esa pobreza relativa se va a ir transformando a otro tipo de pobreza, porque fundamentalmente en la fase en la que nos encontramos es en una dualidad del modelo social. Vamos hacia una sociedad dual, donde los ricos cada vez van a ser más ricos y donde va a haber una mayoría pobre que va a tener que ir subsistiendo para poder vivir, ¿no? Y salir hacia adelante. Con lo cual, efectivamente, la crisis económica, yo parto desde ese planteamiento, está generando una brecha social que incide directamente en el acceso a derechos fundamentales, a derechos que fueron reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? El acceso a derechos se está viendo condicionado, ¿no? Creo que Gabriel ha terminado su exposición claramente definiendo qué derecho, ¿no? Después yo los voy a ir también de alguna forma intuyendo. Bueno, pues de alguna forma Cruz Roja es una organización humanitaria con más de 150 años de historia, donde el ámbito de la infancia, la atención a la infancia, a las familias y la juventud en dificultad social y la pobreza y la lucha contra la exclusión ha sido uno de sus aspectos
aspectos más prioritarios. Como organización humanitaria hemos tratado de orientar nuestra acción al sufrimiento humano, aliviar el sufrimiento humano a través de nuestra ayuda humanitaria y siempre en nuestro papel subsidiario y auxiliar, ¿no?, de los poderes públicos y de las actuaciones de la administración, haciendo emerger necesidades no cubiertas para que los poderes públicos las asumieran o innovando metodologías. Bueno, de alguna forma el ámbito de la familia e infancia ha estado ahí, presente, acompañándonos en nuestra historia. Somos una organización que detectamos con rapidez las necesidades sociales en la medida en que disponemos de una amplia red tanto de personas que colaboran de manera desinteresada en itinerarios, en procesos de transformación social, ¿no? 200.000 voluntarios y voluntarias están implicados en las acciones que lleva a cabo nuestra organización a través de una red de más de 700 oficinas locales, ¿no?, integradas en pueblos, en barrios, en distritos, ¿no?, que tratan un poco de dinamizar el tejido social y hacer frente a las necesidades que se van dando en lo local, ¿no? No es casualidad que en el 2002 hayamos cerrado con 400.000 personas más atendidas durante el 2012. La cifra global, hemos cerrado hace poco la memoria institucional y durante el 2012 hemos atendido a casi 2.400.000 personas, ¿no?, en los diferentes proyectos y servicios que desarrolla nuestra organización. De estos 2.400.000, alrededor de 1 millón de personas han necesitado algún tipo de atención alimentaria a través de lo que son los bancos de alimentos y el programa de alimentos para la solidaridad que llevamos a cabo a través del Ministerio de Agricultura y la DG5 de la Unión Europea con el tema del excedente comunitario. El ámbito de la infancia es un ámbito transversal en Cruz Roja, independientemente de que efectivamente tenemos después una serie de políticas específicas en relación a la infancia y a los jóvenes en dificultad social. Pero de alguna forma es el sector que atraviesa, ¿no?, toda la acción que desarrolla Cruz Roja a través de sus planes, de sus programas y de sus proyectos, ¿no? Por otro lado, aunque nosotros somos una organización de acción, en estos últimos años estamos haciendo grandes esfuerzos para gestionar el conocimiento que se deriva también de nuestra intervención, ¿no?, a través de estudios, del informe de vulnerabilidad que sacamos anualmente, donde tratamos de conocer las dimensiones de la vulnerabilidad que viven las personas que Cruz Roja atiende o con las que trabaja de manera cotidiana, ¿no? El informe de vulnerabilidad de este año se presentó hace escasamente 2 meses y nos arroja cifras muy interesantes que después, si me da tiempo, comentaré en relación a las consecuencias de la crisis y al empobrecimiento generalizado, ¿no?, de la población española. Por otro lado, específicamente vamos sacando boletines monográficos en relación a aspectos concretos de la realidad social de la población con la que estamos atendiendo. Cabe destacar el boletín que sacamos, el número 5, de donde analizamos el impacto de la crisis en las personas atendidas por Cruz Roja, y próximamente, el mes que viene, sacaremos el boletín número 6, donde analizamos la infancia, bueno, la juventud fundamentalmente, porque el tramo analizado es desde 15 a 21 años, ¿no?, en dificultad social, y que próximamente sacaremos y vamos a hacer un acto de comunicación y que también quedan todos invitados. Por tanto, poco a poco también vamos conociendo cada vez más pues cuál es la realidad social, el perfil, las dimensiones sociales de las personas que estamos atendiendo. Por último, señalar pues toda la labor que hacemos de diplomacia humanitaria en relación a la interlocución que llevamos a cabo con los órganos decisores que son los encargados de adoptar políticas públicas. Pues en este sentido hemos aportado al Plan Nacional de Reforma, al Plan de Inclusión Social, al Plan Nacional de Infancia y Adolescencia, con propuestas específicas que emergen de la realidad directa del trabajo que desarrollamos en el día a día. Cruz Roja Española, como les decía anteriormente, ha atendido en el año 2012 a 2.400.000 personas. Esto supone un incremento de un 163% en volumen de usuarios entre el 2008 y el 2012.
directamente derivado de la situación de crisis económica y nuestra acción ha estado orientado a mitigar el impacto de la crisis en las familias, ¿no?, que atiende Cruz Roja. Con este motivo, el año pasado, en el mes de mayo, Cruz Roja Española lanzó un llamamiento humanitario, ahora más que nunca, donde identificaba una serie de vectores en relación a canales de atención a la emergencia social derivado del impacto de la crisis, y donde proponía una hipótesis de atención de más de 300.000 personas más, ¿no? Nos planteábamos atender derivado de este contexto de crisis. No les quiero inundar con datos, porque yo creo que Gabriel ha aportado ya bastante, pero es significativo el que el 33% de la población que atiende Cruz Roja no carezca de cualquier tipo de ingreso, que el 70% esté en una situación de paro, que el 70% no puede dar alimento adecuado a sus hijos, orientado a garantizar las necesidades proteicas en la dieta de los niños, que el 30% experimente sensaciones repetidas de angustia, temor, y que el 20% haya incluso perdido el interés por su aspecto personal, por el cuidado personal. De alguna forma, sí me gustaría que pudiéramos visualizar, ¿no?, de quién estamos hablando, ¿no? Cuando estamos hablando de infancia en contextos de pobreza, nos estamos refiriendo a niños y niñas hijos de parados, en especial de aquellos que ya han agotado la prestación por desempleo y las ayudas familiares. Tenemos que tener en cuenta que en un primer nivel, o sea, cuando falla la red primaria, o sea, en las familias, cuando uno pierde el empleo, tiene una red de protección derivada del subsidio. Cuando ese subsidio finaliza, es la malla de protección primaria. El problema está que la malla de protección primaria, la familia extensa, pues cada vez va pudiendo afrontar menos esa situación. Muchos hogares se están manteniendo con las pensiones de los abuelos, se les están abocando a la pobreza, al empobrecimiento también a las personas mayores. Nos estamos refiriendo también a niños, a jóvenes extutelados. Nosotros siempre hemos tratado de visibilizarles porque de alguna forma estos jóvenes acceden a la mayoría de edad con toda una historia de protección, con una historia también de desventaja social, y siempre han tenido condiciones de desventajas con respecto a los itinerarios de exclusión, y ahora se ven incluso mucho más abocados a contextos y a situaciones como el sinhogarismo, en la medida en que no tienen alternativas de vida autónoma más allá de los 18 años. Nos estamos refiriendo también a niños y niñas inmersos en procesos migratorios. Un volumen significativo de niños con los que estamos trabajando pertenecen a familias que han perdido su estatuto de residencia por la pérdida de la oferta de trabajo, con lo cual esto les aboca directamente a una situación de irregularidad jurídico-administrativa que les posiciona en un contexto de riesgo enorme y de expulsión. Niños y niñas afectados por discapacidades, que ya va a hablar la compañera del CERMI, y aquellos que están también afectados por enfermedades crónicas y que necesitan tratamientos, prótesis y prestaciones que no están cubiertas el 100% por la Seguridad Social. Nos estamos refiriendo a jóvenes que de alguna forma no finalizaron procesos de formación, que accedieron de forma precoz a empleo poco cualificado, y que frente a la destrucción del empleo se encuentran en una situación de paro permanente y que no han completado un proceso formativo que les cualifique para poder insertarse de nuevo en el mercado laboral. Quiere decir que la realidad de la pobreza infantil y juvenil en España tiene muchísimas dimensiones. Eso es lo que estoy tratando de poner aquí de manifiesto, ¿no? Nosotros en el último boletín que vamos a sacar el mes que viene les puedo adelantar una serie de datos que yo creo que son de interés con respecto a la realidad de los jóvenes. Es que, por un lado, bueno, esto es una encuesta que se hace, ha sido un cuestionario bastante largo, un autocuestionario con un adulto a disposición para poder ser complementado, que abordaba todos los aspectos que tenían que ver con su vida, ¿no?, con
respecto a su situación personal, familiar, escolar, formativa, vital, expectativas, estilo de vida. Ha sido un cuestionario bastante amplio y también trazado con el cuestionario social que se le hace a toda la persona que es atendida por Cruz Roja, ¿no? Todos tienen una ficha social donde de alguna forma se analizan cuáles son las variables sociales, económicas de las personas atendidas. Bueno, vemos cómo las tendencias en cuanto a su nivel situacional y de expectativas coinciden con el de otras investigaciones que se han hecho en este país. Los indicadores de riesgo de exclusión que presentan los jóvenes atendidos por Cruz Roja son más graves de los de la población en general. El 79,6% está en una situación de paro, son casi 34 puntos porcentuales superior al de la tasa de paro juvenil en España. La situación de los hogares está marcada por el desempleo familiar. Solo el 49% de los padres están ocupados. El 55,4% de los jóvenes atendidos señala la existencia de problemas económicos muy serios en casa, o sea, más de la mitad. Los jóvenes que atendemos tienen elevadas tasas de fracaso escolar y abandono escolar. El 56%, el 56,2% de los que están estudiando han repetido curso, un porcentaje 4 veces superior más a la media del país. Las dificultades para la adherencia al proceso escolar tienen que ver con los factores sociales y bueno, el 63% de los jóvenes mayores de edad atendidos por Cruz Roja vive con su familia y el 54% de los casos dependen del dinero de su familia. No voy a dar más datos porque yo creo que como vamos a presentar esto me interesa ir más a aspectos más concretos respecto a lo que es la respuesta de las instituciones públicas o lo que nosotros estamos detectando. Por un lado, decirles que nos llama la atención el doble lenguaje de la Comisión Europea, en la medida en que, bueno, yo comentaba antes que las políticas, tanto económicas como sociales, en la medida en que España forma parte de ese tratado común, se ha visto condicionado plenamente. La Comisión Europea, en el 20 de febrero del 2013, establece una recomendación específica en materia de protección infantil, ¿no?, que se denomina invertir en los niños, romper el círculo de la desigualdad, ¿no?, del 20 de febrero del 2013. Nos llama la atención este doble lenguaje porque si de alguna forma nuestro país está viendo determinado a nivel social y económico es por las medidas de ajuste que nos han tratado de alguna forma de imponer desde el marco europeo, ¿no? Es decir, parece como que hay un decalaje entre lo que se decide a nivel económico, a nivel político y lo que se puede hacer con los niños y las niñas en contextos de pobreza, sin darnos cuenta que son esas medidas las que están condicionando verdaderamente el desarrollo y las posibilidades de vida de los niños, ¿no? Es decir, cuando se plantea una reducción del déficit y unas políticas basadas en la reducción del gasto público, lo que redunda en la reducción de servicios, en la calidad de la atención de los servicios, cuando se nos está imponiendo un nivel de fiscalidad que lo ha explicado muy bien Gabriel con el tema del IVA, por ejemplo, ¿no?, que redunda injustamente sobre los niños y las familias con niños. Quiere decir, como que todo esto no tuviera nada que ver con las condiciones de vida de las familias y los niños, ¿no? Por eso esto me resulta un tanto paradójico, ¿no? Porque por un lado se estaban estableciendo medidas que están condicionando y perpetuando a los niños, a las niñas, a los contextos de pobreza, y por otro lado la Comisión parece que tiene muy claro cómo se tiene que combatir la pobreza, ¿no? Yo cuando me he estudiado muy bien la recomendación y realmente establece los 3 canales de abordaje de la pobreza infantil, ¿no? Es decir, cuando establece aquellos aspectos claves que han de guiar las políticas de los países para romper la transmisión generacional de la pobreza, porque es donde estamos en brecha social. O sea, la economía lo que está haciendo es que está incidiendo, está creando una brecha social entre aquellas familias que sí van a poder garantizar un nivel de vida con respecto al acceso a aquellas condiciones de vida que reproducen, ¿no?, socialmente y que les permiten vivir y salir para adelante, con aquellos que no van a llegar a ese nivel, ¿no? Y además esa pobreza se va a ir transmitiendo de generación en generación. Vamos hacia la sociedad dual, ¿no?, que decía
decía al principio. Bueno, pues de alguna forma yo creo que esta recomendación sí incide en esos factores, ¿no?, que van a alguna forma perpetuar la pobreza, ¿no? La Unión Europea establece, y yo creo que no vamos a aportar nada nuevo. Quiero decir, cuando hablemos después de cuáles serían esas líneas rojas por donde no hay que traspasar, o cuando hablemos de propuestas, yo creo que todas ellas se pueden enmarcar en estos tres aspectos, ¿no? Por un lado, la Comisión señala el acceso a las familias y el acceso de las familias y los niños a los recursos adecuados. Es necesario garantizar un nivel de renta. ¿Y cómo se garantiza la renta? Pues garantizando el pleno empleo o garantizando un sistema de subsidios que posibiliten a las familias el poder atender y cuidar de la manera adecuada a los niños. O sea, sin garantía de renta es muy difícil combatir la pobreza infantil. La garantía de renta, las transferencias materiales, ¿no? Cuando nosotros decimos, cuando nos cuestionamos muchísimo todas las entregas que estamos haciendo, ¿no? A través del llamamiento hemos articulado un montón de kits, tanto de higiene familiar, de alimentación en primera infancia. Y nosotros decimos, bueno, esto fundamentalmente, ¿por qué lo hacemos, no? Eso es fundamental, ¿por qué lo hacemos? Porque podríamos decir, bueno, es que estamos volviendo a un contexto preasistencial, ¿no? Y en el fondo decimos, no, lo que tratamos es de disminuir el presupuesto económico familiar. Porque cuando la familia tiene que hacer frente a la hipoteca, cuando tiene que hacer frente a la luz, a la subida de la luz, al impuesto que se nos ha incluido en nuestro recibo de la luz, donde va a recortar entre aspectos básicos que tienen que ver con la economía doméstica del contexto familiar. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos ofreciendo, transfiriendo materialmente, pues las familias, de alguna forma, pues van a tener ese soporte, ¿no? Que no va a solucionar su problema, por supuesto, pero que les va a disminuir el nivel de gasto. Bueno, el acceso... Madre mía, pues me queda muchísimo. El acceso de las familias a recursos adecuados, el acceso a servicios de calidad, fundamentalmente articulando medidas orientadas a la equidad social, es decir, que los niños puedan acceder a todo eso que decía Gabriel, ¿no? La brecha social se manifiesta en eso, en el acceso a la educación, pero no es que el niño tenga gratuitamente la educación de 6 a 16 años, no. Es que hay un montón de factores sociales y económicos que están determinando la adherencia al proceso escolar. Es que cuando hablamos de fracaso escolar nos centramos únicamente en la escuela, no. Hay otros aspectos de índole familiar, de índole social, que están determinando. El niño necesita un chándal, el niño necesita 2 pares de zapatillas o 3 al año, el niño necesita material escolar específico, que desde la escuela se les está exigiendo. Un cuaderno milimetrado, de 2 centímetros, una regla de 50 centímetros. Quiere decir que son aspectos que están condicionando y que generan estigma sobre los niños que no pueden acceder a ese tipo de servicios y prestaciones. Y por último, la participación infantil, que es una clave fundamental. Es decir, el que consultemos a los niños, el que garanticemos espacios de escucha para que los niños puedan opinar sobre aquellos aspectos que les afectan directamente. Y la participación infantil incide directamente sobre el tejido social. Es necesario también garantizar el tejido social como un elemento dinamizador, no de la voz de los niños, ¿no? Garantizar contextos de educación no formal que posibiliten el que los niños puedan aportar esa visión. Por tanto, las políticas, se hacen necesarias políticas universales que incidan en planteamientos globales de promoción de la calidad de vida infantil y la prevención del empobrecimiento generalizado que estamos viviendo ahora mismo en nuestro país y que de alguna forma pueden condicionar el desarrollo y la socialización de los niños, pero también es necesario que haya medidas específicas que incidan de manera incisiva en los factores que están determinando las condiciones de pobreza de muchos niños de nuestro país. De esta forma, garantizaremos unos niveles de vida digno que permitan crecer y desarrollarse en condiciones de igualdad. Porque las políticas de contención del impacto de la crisis no son políticas de desarrollo y que la mejor manera de proteger los derechos de los niños es reforzar el entorno social, el entorno familiar y el entorno comunitario. Y aquí también me permites, Yolanda, que por lo menos estos 5 últimos minutos, aunque me quedaba mucho por poder contar, hablar un poquito de una serie de preocupaciones en relación a lo comunitario y al papel que los servicios sociales deberían haber tenido, pueden tener y pueden dejar de tener. Y es la propuesta de modificación de bases de régimen local.
uno de los aspectos fundamentales que caracterizan la Ley de Protección Jurídica del Menor en España es el modelo de la desjudicialización. Antes, cuando hablabas, yo coordino el Servicio Social Internacional, somos un organismo que trabajamos en la cooperación jurídica administrativa en materia de protección a la infancia, y uno de los aspectos que llaman la atención a nuestro país es ese modelo desjudicializado, ¿no? Entonces, este modelo desjudicializado que basa una parte de su atención en la atención primaria de servicios sociales, porque le corresponden a las entidades locales la detección, la verificación de los contextos de riesgo que pueden determinar la retirada de la tutela del niño a la familia, y por otro lado le corresponde a ese nivel de atención primaria de la administración llevar a cabo los planes de preservación familiar orientado a evitar la separación del niño de su contexto de origen, y por otro lado le corresponde también llevar a cabo los papeles de reintegración del niño que ha sido retirado en cuidado alternativo. Entonces, cuidado con esa propuesta de modificación, porque esa propuesta de modificación de ley de bases del régimen local que cuestiona el papel de la atención primaria en servicios sociales puede cuestionar también el modelo desjudicializado que tiene la protección a la infancia en nuestro país. Porque los servicios sociales, cuando se crearon en España, nacieron con la intención de ofrecer al ciudadano unos servicios de carácter polivalente que les acompañaran a lo largo de su ciclo vital, y que no solo trabajaran en la atención a las necesidades, sino que trabajaran también en la prevención, en la promoción, en la dinamización social. Por tanto, manifestar aquí, desde nuestro papel de iniciativa social, las consecuencias que la modificación del régimen local puede tener para el marco de atención a la infancia. No me da tiempo, tengo aquí muchas más cosas que quería compartir, pero bueno, creo que como va a haber debate pueden emerger. Gracias. Muchas gracias, Carlos, muchísimas gracias. Hay 3 cosas que has dicho que me parecen fundamentales. Una, que hay personas detrás de las cifras. Las cifras son impactantes, pero al final también resultan anestesiantes. 2.200.000 niños que viven bajo el umbral de la pobreza en España. Se dice pronto, pero a lo mejor no nos llega tanto. El trabajo de intervención de Cruz Roja, por lo que has contado, se derivan datos alarmantes. Vosotros habláis de emergencia social y habéis hecho un llamamiento en esos términos. Y otra cosa que hay, o sea, hay personas detrás de las cifras, hay datos alarmantes, pero hay medidas que se pueden adoptar para paliar esta situación, y no pueden recaer, evidentemente, el peso en las organizaciones que hacemos intervención y que ofrecemos esa ayuda. No es la respuesta adecuada. Los poderes públicos tienen unas responsabilidades, pero además sabemos que hay medidas que se pueden adoptar y que pueden tener un impacto positivo. Hay 2 reflexiones que comparto plenamente contigo, que desde Save the Children compartimos. Uno, el fracaso escolar no es solamente el ir o no ir al colegio, es sobrevivir en el colegio en condiciones de igualdad y de no sufrimiento para un niño, porque no puede ir a la actividad extraescolar, porque no puede ir al viaje que cuesta 3 euros, porque efectivamente es un drama comprar ciertos materiales que se pide. Eso es fracaso escolar, que es un ámbito además en el que los niños pasan buena parte de su vida. Eso no se puede tolerar y lo tenemos que cambiar entre todos. Y lo que planteas y pones sobre la mesa, que también daría para otras jornadas, algunas reformas legislativas que están sobre la mesa y que pueden tener un impacto, en vez para paliar esta situación, sino agravarla todavía más si no se abordan desde la lógica de la protección de la infancia. Una, la modificación de la ley de bases del régimen local, y la otra, efectivamente, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. 2 normas fundamentales para garantizar los derechos y la protección de la infancia, fundamentales, que están ahí sobre la mesa y que se van a tocar, y que, como no estemos atentos y vigilantes, pueden hacer lo contrario de lo que estamos diciendo, que es adoptar las medidas para paliar esta situación, que es grave y urgente. Pues todo esto que hemos dicho y que trabajamos con mucha pasión y con mucha preocupación desde Save the Children, desde UNICEF y desde Cruz Roja Internacional, todo esto, como decía, tiene un impacto especialmente grave y especialmente
doloroso en algunos colectivos especialmente vulnerables o con especiales dificultades para sobrevivir en este contexto. Y es un placer para mí presentar a Inés Araoz Sánchez Dopico. No nos conocíamos personalmente, pero sí tenemos también en esta batalla que estamos dando contra la injusticia social una relación estupenda con CERMI. Inés es colaboradora habitual de CERMI estatal y tiene una larga trayectoria de formación, de investigación y de publicaciones, pero siempre centrada en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Inés, gracias por estar aquí y tienes la palabra. Muchas gracias. También quería dar las gracias tanto a Save the Children como a la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española por la invitación a participar en esta mesa redonda. Y como tengo muy poquito tiempo y tengo muchas cosas que decir, pues paso ya a hablar del meollo de la cuestión. En principio yo vengo representando a CERMI como coordinadora de una red de infancia. Es una red de infancia que se está poniendo en marcha y que tiene, digamos, el objetivo de fomentar o de hacer realidad dentro del ámbito de actuación de CERMI del derecho a la participación infantil, reconocido tanto en la Convención sobre Derechos del Niño como en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. En relación a lo que es ya el tema en cuestión que voy a abordar, yo también me he centrado en parte para exponer la situación de los niños y niñas con discapacidad en España en la recomendación que realiza la Comisión de 20 de febrero de 2013 de invertir en la infancia y romper el ciclo de las desventajas. Yo lo que voy a hacer un poco es hacer una especie de comparativa entre lo que nos propone la recomendación europea, cuál es la situación en España. Un poco sí es verdad que comparto que hay cierta discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace, pero también es verdad que la directiva nos da algunas pautas de actuación que podemos utilizar a la hora de intervenir o de intentar paliar la situación en la que nos encontramos. Como dice la recomendación, y yo creo que todos estamos corroborándolo, la actual crisis económica y financiera está teniendo graves repercusiones para los niños y las familias. Asimismo, abordar la pobreza y la exclusión social es una cuestión clave en el marco de la Estrategia Europea 2020. En los últimos años ha habido muchos avances en materia de reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad. Especialmente podemos hablar también de los niños, ya que es de lo que vamos a hablar hoy. Comentaba Gabriel que el reconocimiento de los derechos del niño tardó mucho. El reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad es de una convención firmada del 2006, pero que entró en vigor en el 2008, es decir, es muy reciente, pero en la cual también encontramos pues toda una serie de pautas de las cuales vamos a ir hablando a lo largo de la intervención. Me he centrado en algunos aspectos concretos porque no podía hablar de todo, entonces seguro que se me quedan un montón de cosas. Si luego alguien quiere preguntar, pues por supuesto que estoy dispuesta a intentar ahondar, pero el tiempo es muy limitado y no podía hablar de todo. En primer lugar, hablaré de lo que es la atención temprana. La recomendación de la Comisión Europea dice que la intervención temprana y la prevención son esenciales para elaborar políticas más eficaces y eficientes. Pues el gasto público dedicado a las consecuencias de la pobreza y la exclusión social suele ser muy superior al necesario para intervenir a una edad temprana. Además, la Comisión habla de que es una inversión social y es una inversión social que luego evitará que tengamos toda una serie de gastos para paliar las consecuencias de esta falta de atención. Concretamente, cuando hablamos de niños y niñas con discapacidad, la atención temprana es vital. La edad de los niños de 0 a 6 años, si se interviene de forma temprana, las consecuencias de la discapacidad se pueden reducir en gran medida y además podemos evitar la aparición de nuevas discapacidades o nuevas consecuencias de esa discapacidad que tiene el niño. En principio, la atención temprana en España no es un derecho, está sujeta a disponibilidad presupuestaria.
a pesar de que sí que es verdad que pues en algunas normas jurídicas se puede hablar pues de que se tiene que intervenir lo antes posible, o incluso la Constitución habla de servicios de atención especializada. Es verdad que no es un derecho reconocido como subjetivo como tal, es decir, tienes riesgo o tienes una situación de riesgo de presentar una discapacidad o tienes una discapacidad, tienes derecho 100% a una atención temprana. No, no es así. De hecho, depende también de las políticas de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas en las que la atención temprana es de 0 a 3, en otras la atención temprana es de 0 a 6 y te atienden hasta los 6 años. Depende también de cómo se organicen las consejerías competentes, porque se suelen tener que coordinar educación, servicios sociales y salud. Hay veces que se coordinan bien, hay veces que no, hay veces que algunas dicen esto es tuyo, esto no es mío. Y también es verdad que no existen suficientes plazas, existen listas de espera y niños que no llegan ni siquiera a recibir la atención temprana. Si vemos las notas de prensa simplemente, pues podemos ver que hay niños que se esperan entre 6 meses, 1 año. En otros sitios, centros con 130 plazas tienen una lista de espera de 180 niños para que se les preste la atención temprana. Y otro aspecto muy importante de la atención temprana, que consideramos que no está suficientemente reconocido, es que cuando se interviene, generalmente se interviene con el niño y no se interviene con la familia. Si capacitamos a una familia, esa familia será capaz de afrontar y de ayudar o fomentar mucho mejor el desarrollo de su hijo. Si no capacitamos a la familia, por mucho que estemos trabajando con el niño, si eso luego no se trabaja en casa, vamos a avanzar muchísimo menos de lo que podríamos. En general, las políticas de atención temprana, pues es el logopeda que atiende el niño, o audición y lenguaje, o lo que queramos. Como ya he dicho, la atención temprana tiene una influencia decisiva en el desarrollo del niño, y sin ella la potencialidad del desarrollo del niño se ve mermado cada vez más, y sus expectativas y oportunidades de desarrollo futuro se ven también mermadas. Con respecto al ámbito educativo, lo que es la recomendación, pero también la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad habla del derecho a la educación inclusiva en todas las etapas, gratuidad, habla de ajustes razonables, habla de que se tiene que atender a las necesidades del niño en función de las características del niño, y desde luego que hay que capacitar al entorno. La recomendación habla de aumentar la capacidad de los sistemas educativos para romper el ciclo de desventajas, que todos los niños puedan beneficiarse de una educación inclusiva y de alta calidad que promueva su desarrollo. Establecer la inclusión de todos los alumnos, si es necesario orientando los recursos y las oportunidades, y haciendo un seguimiento adecuado de los resultados. En principio, en materia de educación inclusiva, estamos en un momento de estancamiento, si no bien de retroceso. Se podrían hacer políticas que no conllevaran mucho gasto, que mejorasen de forma sustancial lo que es la inclusión de los niños en colegios ordinarios. De hecho, hay legislación española reciente que supone un retroceso en la inclusión o en el derecho a la inclusión de los niños. No se incide en la formación del profesorado. Si el profesorado no sabe atender las necesidades de los niños, la escolarización no va a ser un éxito. Si los centros educativos en sus proyectos no introducen la diversidad y la atención a la diversidad del alumnado, nos vamos a encontrar con que se produce un fracaso antes de haber empezado. Si no asistimos a la transformación de los centros de educación especial progresivamente en centros de recursos para los centros ordinarios, tampoco vamos a conseguir una buena inclusión del alumnado y nos vamos a encontrar con situaciones de fracaso escolar.
Asimismo, los niños y niñas con discapacidad muchas veces nos encontramos con que de forma preferente se escolarizan en centros públicos. ¿Esto al final a qué lleva? Bueno, pues al final lleva a una especie de segregación del alumnado. Los centros públicos al final tienen muchos más número de niños con necesidades educativas especiales escolarizados, con lo cual al final se dificulta lo que es la atención de ese alumnado y se dificulta lo que es la atención a la diversidad del alumnado. Hay que decir además que lo que es la inclusión, la diversidad, no favorece solamente a los niños con discapacidad, favorece a todos los niños y hay suficiente bibliografía para quien quiera que avala lo que es la inclusión de los niños con discapacidad y de todos los niños con necesidades educativas especiales. Asimismo, sabéis que hay un Real Decreto Ley que entró en vigor recientemente que incrementa la ratio de alumno por aula en un 20%. Eso significa, cuando hablamos de niños con discapacidad, que va a haber más niños en cada clase, con lo cual se va a poder atender a niños con necesidades educativas especiales, se les va a poder prestar menos atención. Hay, por tanto, una deficiencia en las condiciones materiales del entorno que va a provocar unas mayores dificultades de aprendizaje para el alumnado. Esto entraría dentro del concepto de discapacidad que introduce la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y habla de que la discapacidad no es solo por la característica de la persona, sino por las condiciones del entorno que son las que resultan discapacitantes. Un entorno escolar donde las condiciones de aprendizaje del niño resulten inadecuadas son discapacitantes. Ese niño no va a poder aprender, vamos a estar incrementando lo que es la discapacidad y al final pues vamos a... no digo que vaya a haber un fracaso, pero se va a incrementar el riesgo de fracaso donde podría haberlo menor. Asimismo, se favorece la aparición de nuevas dificultades porque niños que antes tenían una atención ahora no la van a tener, con lo cual donde no se producía, no emergía esa dificultad va a poder emerger con mayor facilidad y además las políticas de las comunidades autónomas, pues lo que asistimos es que los servicios de orientación psicopedagógica se reducen, a que los apoyos en los colegios se reducen. Al final las consecuencias son que se inicia un proceso en el que el niño al no disponer de los apoyos necesarios no es capaz de alcanzar los objetivos que se le imponen y al final se produce un fracaso escolar, pero se produce también un fracaso personal y un fracaso familiar. El abandono de los estudios o un cambio del tipo de escolarización y al final una limitación de sus expectativas de futuro, tanto académico como de inclusión social. Hemos hablado ya, mis compañeros de mesa han hablado de las consecuencias del ocio, pero también de compartir aula con otros niños. Al final se produce una situación de exclusión también escolar. Asimismo, la recomendación europea nos habla de un seguimiento adecuado de los resultados. Lo que nos dicen las estadísticas del Ministerio de Educación son que no podemos interpretar los datos porque, por ejemplo, a pesar de que aquí tenemos los datos de alumnado general y alumnado con necesidades educativas especiales y podemos comprobar los tantos por ciento de alumnado, no sabemos qué tanto por ciento de estos alumnos acaba, no sabemos qué tanto por ciento de estos alumnos pasa a escolarización especial, no podemos interpretar los datos. Nos dice por un lado la Comisión y nos lo dice el sentido común, no nos lo dice solo la Comisión, que hay que hacer un seguimiento adecuado de los datos y aprovechar los datos para planificar políticas que tengan éxito. Si nosotros no disponemos de unas políticas, si no tenemos datos no podemos evaluar el impacto y si no podemos evaluar el impacto no podemos diseñar políticas que mejoren la realidad. Sí que podemos ver que no tenemos datos concretos porque no tenemos datos o son difíciles de sacar de niños con discapacidad de las edades, de los tramos de edad de estos tramos de educación, pero sí sabemos que la discapacidad aumenta, no disminuye. Es decir, que si tenemos menos niños que tengan discapacidad en educación infantil, vamos a tener más en educación primaria y vamos a tener más en educación secundaria obligatoria y más en bachillerato. Como vemos, sí que es verdad que los números de éxito, sobre todo en el tramo de educación secundaria obligatoria a bachillerato, se reducen muy drásticamente, con lo cual obviamente hay un fracaso escolar. Esos niños no van a tener una titulación superior y al final, bueno, pues eso redunda en su futura calidad de vida.
Dice la recomendación, y me parece muy útil, 2 minutos. Habla de que hay que evaluar el impacto de las políticas temporales introducidas con respuesta a la crisis antes de integrarlas en las reformas estructurales que hagan los Estados miembros. Es decir, esto permite que España reevalúe las políticas que está implementando de recorte y antes de introducirlas en nuestras reformas estructurales. Esto me parece que es un instrumento importante. Con respecto a los servicios sociales, pues sí que podríamos decir que se ha producido un recorte drástico, que los niños con discapacidad o se encuentran en situación de dependencia o no se encuentran en ella. A los niños que no se encuentran en situación de dependencia o que tienen reconocido un grado 1, se ha producido un vaciamiento de los servicios sociales. Como sabéis, se ha paralizado el grado 1 de situación de dependencia hasta julio de 2015. Los planes de prevención no existen. Y los servicios de promoción de la autonomía personal y prevención de las situaciones de dependencia están paralizados. Esto quiere decir que no vamos a intervenir para prevenir el agravamiento de las situaciones de dependencia, lo que significa que los niños que a día de hoy tienen un grado 1 de dependencia van a seguir, sin este tipo de políticas, sin este tipo de atención, va a seguirse agravando su situación de dependencia porque no vamos a intervenir en materia de prevención o de promoción de la autonomía de los niños. Con lo cual, en un futuro tendremos niños desgraciadamente más discapacitados. Asimismo, los niños con discapacidad que se encuentran en situación de dependencia, ausencia del plan de atención a menores de 3 años y las dos prestaciones que se suelen atender, con las que se suele atender a familias con niños pequeños. Se ha reducido la cuantía máxima de la prestación de cuidados en el entorno familiar en un 15%, se dice, pero bueno, cuando había grado y nivel, antes había grado y nivel, ahora solo hay grado, se puede hablar de hasta un 25% de reducción de la prestación. Hay un plazo suspensivo máximo de 2 años, lo cual quiere decir que si a mí ahora me dicen que tengo derecho a la prestación porque tengo un niño pequeño con discapacidad, las comunidades autónomas pueden no darme la ayuda hasta dentro de 2 años, con lo cual no voy a recibir la ayuda. Se ha eliminado la retroactividad, es decir, las familias que tenían reconocido un derecho ahora mismo ya no se les reconoce desde el momento en el que solicitan el reconocimiento de la situación de dependencia, sino desde el momento en el que empiezan a recibir la prestación. Pero además de eso es que las que ya tenían derecho a retroactividad, es decir, tenían devengado una cantidad de dinero que les debía la administración, lo que es la eliminación, el derecho al aplazamiento del abono, que es decir, la administración puede decidir, yo te debo 3.000 euros, pero puedo tardar hasta 8 años en pagarte lo que te debo. Antes era hasta 5 años, con el nuevo Real Decreto Ley es hasta 8 años lo que pueden tardar las administraciones en pagarte lo que te deben. Es decir, la situación de las familias ha empeorado de forma muy significativa. Y el servicio de ayuda a domicilio, que es el que donde te ayudan en casa a la atención, se ha reducido, ya era en un grado máximo, una persona en grado 3 que tiene necesidades muy extensas de apoyo, eran entre 90 y 55, es decir, aproximadamente 3 horas al día, ahora mismo son entre 70 y 46 horas, es decir, aproximadamente 1 hora al día. Simplemente, para terminar, creo que ya no me queda tiempo, ¿verdad? Decir que es indudable que la familia se ve impactada por todo por todas estas medidas, por la falta de información y orientación, por la falta de capacitación, la atención directa, el sobreesfuerzo económico. El sobreesfuerzo económico en un estudio del 2008 que hacen las familias de personas con discapacidad intelectual está estimado en 31.000, casi 900 euros anuales. Y luego simplemente decir que había hecho un caso práctico en el que podemos ver la proyección que tiene la vida de una niña con discapacidad, sin grandes necesidades de apoyo, que en primer lugar pues podemos ver el caso cuando recibe apoyo y a sus padres se les informa, cuando acude a una escuela infantil y recibe servicios de atención temprana, a los 3 años coincide en el cole con niños con los que coincide en la guardia, que le hacen de apoyo natural, además tiene apoyos puntuales especializados, no es una niña con graves necesidades, con apoyos puede terminar la ESO y obtener una cualificación profesional, puede llegar a encontrar un trabajo de auxiliar en servicios de restauración en un comedor universitario, vivir en un piso tutelado con apoyos puntuales y seguir conservando amigos.
Sara en ese caso será una persona feliz, autónoma y además será una persona que contribuye al sostenimiento general. En el caso de que Sara hubiera nacido en otro tipo de situación, que es casi en la que nos encontramos ahora con los recortes a los que nos vemos enfrentados, pues nadie ayudará a sus padres a asimilar la noticia. Puede recibir atención temprana, pero a lo mejor no va a una escuela infantil. Podrá ir a un colegio, pero se sentirá aislada, no tendrá la misma atención porque su profesor no podrá dedicarle mucho tiempo. Finalmente, le costará seguir las clases y a sus padres les dirán que es mejor que Sara vaya a un colegio de educación especial. En el colegio de educación especial posiblemente se encuentre con niños con necesidades muy extensas de apoyo, donde ella se encuentre pues aislada y no se encuentre comprendida e incluso su nivel se reduzca más o su potencial de desarrollo se reduzca más allá de lo deseable. Por fin, a los 21 años no puede seguir en el colegio y no se encuentra en una situación de dependencia porque tiene pocas necesidades de apoyo, o las tenía. Finalmente tendrá muy difícil encontrar trabajo porque no tendrá una preparación y muy complicado acceder a recursos asistenciales. Al final Sara sigue viviendo con sus padres y pasa la mayor parte del día en casa. Y yo pregunto si Sara es feliz y si su familia pues también es feliz. Las conclusiones me las salto porque, bueno, creo que a la primera pregunta sobre si los derechos humanos se ven afectados ya la he contestado y, bueno, simplemente dejo los datos de contacto por si alguien los necesita. Y siento haberme extendido un poco. Muchísimas gracias, Inés. Creo que lo has explicado magníficamente. Hay una tercera pregunta ya sobre la mesa que es, como sociedad, ¿queremos que Sara sea feliz o que no sea feliz? Vamos, es evidente. Y eso puede parecer una pregunta un poco buenista, un poco naif, pero tiene que ver, y creo que lo has puesto también muy bien de manifiesto, Inés, con la aplicación de unas u otras políticas públicas. Hay una cosa que has dicho que me parece fundamental y que además me gusta mucho que lo hayas recordado. Cualquiera de nosotros tres lo podíamos haber dicho antes, y es que no necesariamente el tipo de políticas que estamos reclamando, no necesariamente algunas sí, pero otras no, y en el caso de colectivos especialmente vulnerables como las personas con discapacidades así, y quiero decir, no necesitan grandes inversiones, sino realmente una manera de abordar esos problemas y una voluntad política de hacerlos prioritarios. Has dicho dos cosas que son fundamentales también, me parece a mí. Lo importante de trabajar en estos contextos, tanto con los niños como con las familias. Lo vemos también a menudo, Carlos, estarás de acuerdo conmigo, que no basta solamente trabajar con los niños, hay que apoyar a las familias. Y has hablado también de los retrocesos en la educación inclusiva. Has hecho referencia a que si no hay apoyos suficientes para que esa educación inclusiva pueda tener éxito, suele abocar a un fracaso escolar, incluso personal y familiar. Yo creo que nos aboca como sociedad a un fracaso colectivo y social evidente. Nos quedan, si le robamos 5 minutos al café, que yo creo que podemos hacerlo, tenemos 10 minutitos para que preguntéis o para que reflexionéis sobre lo que hemos hablado y escuchado, aportando ideas o preguntas. Hola, buenos días a todos. Me llamo Ankepa Larrañaga y represento a la GESIA, que es el Grupo de Sociología de Infancia y la Adolescencia. Y yo cuando estaba escuchando, por primer punto, agradecer a la Fundación Abogacía Española y a las ponentes, bueno, por su intervención y las posibilidades que se brindan para poder tratar este tipo de temáticas que a veces es difícil encontrar foros adecuados, ¿no? Estaba pensando sobre el asunto de la crisis. La crisis ya es una cosa que viene antiguo. Yo recuerdo del año 2008, ¿no? Por ahí, aproximadamente. O sea, que no nos pilla de imprevisto, ¿no? Y en relación con esto, me está acordando del Peña. Y recuerdo que veo aquí personas que, bueno, pues hemos intervenido en los seminarios, en su momento del Peña y todo esto, ¿no? Y a colación con esto, mi pregunta estaba relacionada con ¿hemos sido capaces, sabiendo que el Peña se hacía en el momento que estábamos ya en crisis, de dotar al Peña de instrumentos adecuados para hacer frente a ese tipo de situaciones? Vale, por quien no conozca las siglas, aclaro que el Peña es el Plan sobre Infancia y Adolescencia aprobado por el Gobierno, el segundo, en este caso, el segundo Plan de Infancia aprobado por el Gobierno hace 3 semanas. ¿Quién quiere contestar? Carlos, Gabriel. Si quieres contesto yo, pero vamos, voy a contestar porque además
la última reunión que hubo con las organizaciones sociales respecto al plan de infancia y adolescencia, creo que Carlos y yo salimos con un discurso prácticamente igual. Carlos lo expresó mejor. Y le cito a él porque creo que es mejor decirlo así. Este no es un plan para tiempos de crisis. Nosotros dijimos lo mismo, aquí hay muchas medidas, todas muy oportunas, pero no están contando con el contexto de pobreza. No había un enfoque específico de pobreza infantil, que es otra cosa que también llamó la atención. Y además nos encontramos con la sorpresa, por otro lado esperada, de que el Ministerio de Hacienda decía, bueno, se hará este plan si hay dinero. Es decir, que enseguida hubo un primer desligamiento de lo que serían los presupuestos o dotaciones para ese plan, ¿no? Yo creo que es un plan que tiene cosas muy positivas, yo creo que son cosas, pero que para mí está bastante fuera de contexto. Eso no quiere decir que no lo vayamos a apoyar, que no vayamos a apoyar las medidas y que no vayamos a valorar el esfuerzo que ha supuesto eso, pero en ese aspecto yo creo que es uno de los aspectos en los que más falla el plan. Hay muchas medidas que la expectativa que tenemos de que se cumplan o de que se pongan en marcha, pues es bastante pequeña. Yo creo que en ese sentido tenemos que haber hecho un plan, sin perder la visión estratégica, un plan más acorde a las circunstancias económicas. Sí, bueno, pues la verdad que ya ha contado Gabriel cómo salimos de la última reunión que tuvimos en el Observatorio de la Infancia con el plan. De alguna forma también yo creo que hay que tener en cuenta que uno de los factores que está determinando también el desarrollo de las políticas públicas en el ámbito de la infancia es que la competencia está descentralizada al ámbito de las comunidades autónomas. Con lo cual, claro, este puede ser un buen argumento para que los poderes públicos de ámbito estatal de alguna forma se acojan a la hora de hacer inversiones en cuanto a Estado, ¿no? Porque una de las características que también determina la situación de la infancia es la desigualdad territorial. Yo creo que Inés lo ha puesto de manifiesto en el ámbito de la discapacidad, pero también en el ámbito de la protección a la infancia y el desarrollo de políticas de infancia. Es decir, ¿por qué si eres un niño que vives en Andalucía te vas a poder acoger a un plan de lucha contra la exclusión y se te va a garantizar el que vas a tener tres alimentos al día garantizados por los poderes públicos, y si eres un niño a Rioja no? Es decir, que yo creo que también muchas veces el hecho de cómo tenemos articulado el sistema competencial y bueno, yo creo que eso también está determinando, pero desde luego, vamos, creo que Gabriel te ha contestado adecuadamente. Más preguntas. Yo añadiría de todas formas que es también nuestra labor el plan, no siendo perfecto y efectivamente faltándole un enfoque de pobreza infantil absolutamente necesario en este contexto, tiene algunas medidas buenas. Y también es nuestro papel como organizaciones y cuanto más unidos estemos mejor para exigir que ese plan se ponga en práctica y se cumpla y por lo tanto tenga un impacto positivo. Había otra pregunta por ahí, luego si quieres contestas. Bueno, buenos días. Mi nombre es Catalina Perazo, vengo de la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Y bueno, mi pregunta es a lo mejor un poquito demasiado específica, pero quería aprovechar la calidad de los ponentes hoy. Y bueno, es respecto a la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local, así como de la Ley de Protección Jurídica del Menor, entendiendo que una de las consecuencias de la desjudicialización del sistema de la que hablaba Carlos Chana es la inseguridad jurídica. Y mi pregunta concretamente es respecto a si una de las cuestiones que planteáis en este cuestionamiento de la reforma iría dirigida a la apreciación de la situación de riesgo y la posibilidad de incluir una declaración formal y un procedimiento judicial a este respecto en estas normas.
Bueno, a ver si somos Esta no la quiere contestar capaces de contestar, no, sobre todo porque yo no soy jurista, mi perfil es social, pero bueno, como trabajamos en el ámbito de la protección también, desde diferentes modelos de cuidado alternativo, a ver si soy capaz de aportarte elementos de reflexión, porque la verdad que personalmente desconozco por dónde va la reforma. Quizás hay compañeros aquí que trabajan en otros ámbitos, de servicios sociales o de la judicatura, que puedan tener mayor información. A ver, uno de los motivos por el cual nuestro país optó por un sistema de judicializado, fundamentalmente, tiene que ver con la capacidad de respuesta frente a las situaciones que vivían los niños y las niñas. Es decir, que si de alguna forma, ya con la ley 2187 de infancia, que fue la que antecedió a la 196, ya se venía un poco determinado el que la administración pudiera intervenir en los ámbitos de riesgo sin necesidad de que se tuviera que autorizar la decisión judicial a través de una estructura básica del Estado. Es a lo que yo me refería, es decir, que todo ese procedimiento hace falta la articulación del Estado en el nivel local para poder llevarlo a cabo. Es decir, los contextos de desamparo y de maltrato familiar son dinámicas muy vivas, donde se hace necesaria una respuesta jurídico-administrativa rápida en muchos contextos a la hora de preservar al niño de ese riesgo o de ese maltrato. Entonces lo que permitía ese modelo era articular unos servicios cercanos al ciudadano donde se pudieran aportar criterios técnicos, profesionales, que pudieran determinar esas medidas de protección. Si se desarticula el sistema, porque las entidades locales determinadas entidades locales dejan de tener esa competencia atribuida, por supuesto eso va a ir en detrimento de los procedimientos y de los procesos. Entonces, yo creo que por ahí es donde realmente podemos ver cuestionado todo el modelo. Es decir, no porque que esto también cuando yo me reúno con mis compañeros del SSI de otros países, quiero decir, no por eso somos menos garantistas, quiero decir, porque de alguna forma es el Estado a través de sus instrumentos los que están interviniendo. Otro de los aspectos que también pueden verse condicionados es que sean entidades privadas las que de alguna forma estén determinando situaciones vitales de los niños y las familias. Si es que llegamos a una mercantilización, a una externalización de esos servicios públicos. Porque aquí también el Estado es garante a través del personal que depende de la propia administración, en aspectos que están condicionando la vida de la gente. Entonces, en este sentido yo creo que hay que hacer una reflexión muy profunda cuando se toque ese aspecto, ¿no? en relación al papel de los servicios sociales. Gabriel, ahora al final todos queremos hablar del tema. Venga, dale. Bueno, no, yo simplemente es que ayer estuve echándole un vistazo, ya está circulando un primer borrador de las modificaciones y bueno, en principio sí se contempla por lo menos la notificación a las familias de esa situación de riesgo de una manera formal, que yo creo que era una de las cosas, uno de los planteamientos que se hacía. Entre otras cosas es una buena herramienta preventiva y de información a las propias familias de cuál es la situación que puede venir a continuación, que sería la declaración de desamparo. Lo leí muy rápidamente y tal. Por otro lado quería aprovechar, porque el plan de infancia tiene muchas cosas positivas, ya lo he dicho antes, y una de ellas era una cosa que UNICEF había pedido bastante, y además es bastante novedosa incluso en el entorno europeo, que es el informe de impacto en los niños, ¿no? De la legislación y las normativas. Un informe de impacto que ahora solo existía para el tema de género y yo creo que es una buena experiencia. Yo creo que además nos debemos confabular las organizaciones que estamos aquí tal que el primer informe de impacto, aunque no sea todavía una decisión formal, hacerlo informalmente, sea el de la ley de bases de régimen local. Y evidentemente el de la ley de protección jurídica del menor, pero es evidente que va a haber una reflexión sobre el impacto en los niños, porque es una ley de infancia, pero la ley de bases de régimen local no es una ley de infancia, pero puede tener repercusiones muy directas en la situación de los niños y en la atención social a los niños. Entonces yo creo que nos debemos confabular, aunque todavía no sea es una cosa que está en el plan, pero todavía no es norma y a lo mejor se quiere incluir, no me fijé, no se quiere incluir en la ley de protección jurídica del menor la obligatoriedad de ese informe de impacto, confabularnos para hacerlo ya sobre la ley de bases de régimen local. Pues cuenta con nosotros, nos encanta confabularnos en general. Espero que me haya pedido otra pregunta antes de seguir.
Pero me gusta, antes de pasar la palabra, creo que quiero pedirle a Virginia Rodríguez, que es nuestra coordinadora de investigación y seguimiento de políticas públicas, que haga una pequeña reflexión al hilo de lo que tú planteabas, Catalina. Ahí. Gracias. Bueno, cuando se han anunciado las eventuales reformas a la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, se han dado anuncios. Nosotros no hemos tenido acceso todavía al borrador de este texto. Y sí que preocupa en general la desjudicialización de algunos de los procedimientos que se estaban planteando, sobre todo los acogimientos adoptivos y todo lo que tiene que ver con los cambios de tutela para hacerlo más flexibles. Este es el argumento que se da. Respecto a la situación de riesgo, bueno, pues la realidad de las comunidades, la realidad autonómica que tenemos en España, hace que, según estabas planteando la pregunta, es que antes de judicializar la declaración de riesgo, es que ya nos gustaría que una declaración de riesgo en sede administrativa se pudiera recurrir ante los tribunales de lo contencioso administrativo porque hubiera una ley a nivel autonómico que determinara cuáles son los pasos que hay que dar y estableciera el procedimiento, cosa que es absolutamente disparatado el nivel de diversidad que hay en las diferentes comunidades autónomas para regular este proceso en concreto. Entonces, incluso antes de judicializar este proceso, ya estaría bien que hubiera una visión homogénea y que se pudiera establecer un control judicial sobre esos procesos, aunque fueran administrativos. Gracias, Virginia. Ahora sí, hay otra pregunta ahí. Hola, buenos días. Quería preguntar, y a lo mejor lo han explicado antes de que llegara, si podían abundar un poquito más en cómo está impactando la crisis en el aumento de la violencia hacia los niños y si podíais desarrollar lo que ha dicho Gabriel sobre el aumento de la delincuencia juvenil, si tienen estadísticas o alguna previsión respecto a lo que ha sucedido en otros países. Gracias. Déjame que conteste yo un poco a eso por el tema de violencia, por lo menos. No hay datos concretos, ya te lo puedo adelantar. En general, en España no hay datos sobre infancia, muy pocos, más allá de los de pobreza infantil, los macrodatos, digamos. Sin embargo, hace poco ANAR, por ejemplo, la Fundación ANAR, que como sabéis hace atención telefónica en casos de violencia contra la infancia, ha sacado unos datos de aumento del número de llamadas que recibe. No es que sea una super radiografía del tema de la violencia en España, pero sí que ya es un indicador. Nosotros estamos estudiando precisamente de qué manera y si está aumentando la violencia contra la infancia. No tenemos datos rigurosos para poner sobre la mesa, pero como antes alguien apelaba al sentido común, creo que eras tú, Inés, sabemos que en contextos familiares de grandes tensiones, de mucha inseguridad económica, de frustraciones, aumenta la violencia contra los niños, sobre todo entendiendo la violencia contra los niños no solamente como las formas extremas de violencia física, sino un niño que vive permanentemente asustado porque sabe que algo pasa a su alrededor, pero no sabe qué es, eso es violencia contra la infancia, intencionada o no. Pero estamos seguros de que en muchos hogares españoles hay muchos niños que están creciendo con un sentimiento de inseguridad y de miedo que tenemos que entender que es violencia contra la infancia, que estamos además participando entre todos a generar. Eso por una parte. Luego también, por supuesto, puede haber casos de incremento de la violencia física o psicológica, las amenazas, el chantaje emocional. En fin, estamos convencidos de que esa realidad existe, de que en este contexto está aumentando el sufrimiento de los niños en términos de violencia, y no solamente en el hogar, en los colegios y demás. Nosotros estamos estudiando para poder poner cifras y poder demostrar de manera rigurosa que existe esa correlación de aumento de la violencia. Estoy mirando a otra persona porque no puedo ver a la que ha formulado la pregunta, pero
Y luego, la otra parte de la pregunta que creo que querías contestar tú, sobre la delincuencia juvenil, ahí yo creo que sí es importante decir que ahí sí que hay cifras, no hay un aumento en la delincuencia juvenil. De momento, yo creo que Gabriel ahora lo matizará, ha hecho una advertencia por comparación con situaciones que hemos visto en otros países. De momento no existe ese despunte y en eso sí que podemos ser contundentes porque sí hay datos, pero evidentemente es una cuestión que tenemos que tener muy en mente para evitar que ese repunte se pueda producir. Y te dejo que matices, Gabriel. No, vamos, no, tampoco son datos concretos de países, pero sí hay informes de UNICEF que hablan de ese, tanto de la violencia doméstica o dentro del hogar hacia los niños, como la violencia, no tanto de los niños, que a veces sí, sino también de los jóvenes, ¿no? En ese sentido, de todas maneras, esos impactos, ¿qué es lo que pasa con esto? Y es lo que vamos a ver en los años siguientes, ojalá no, era simplemente una reflexión en alto, pero sí es posible porque en otros países ha ocurrido, en países de América Latina, con mucha claridad, que al cabo de unos años de una crisis muy profunda se vuelven a reactivar los niveles de violencia juvenil o de violencia. Entonces eso sí que es un hecho cierto. ¿Va a pasar en España? Esperemos que no. En España además hay unos niveles de violencia en general muy bajos, pero cuando una sociedad se rompe, cuando se establece una brecha muy fuerte, Estados Unidos es un ejemplo clarísimo, los niveles de violencia aumentan. Y eso sí se sabe. ¿Ocurrirá o no? Esperemos que no, pero era simplemente una reflexión en alto. Tengo que finalizar esta mesa porque no le hemos dado 5 minutos al café, nos hemos prácticamente quedado sin café, esperemos que todavía nos den un poquito. 3 reflexiones para terminar. Primero, muchísimas gracias Inés, Gabriel, Carlos, por vuestras intervenciones. Desde Save the Children podemos suscribir prácticamente todo lo que habéis dicho, todas las preocupaciones que habéis puesto sobre la mesa y el enfoque además es compartido. Desde las ONGs evidentemente seguiremos trabajando y confabulándonos, como decía Gabriel, para hacer intervención, las que hacemos intervención, y apoyar a las familias y a los niños, para hacer denuncia y también para hacer propuestas y constructivas y colaborar con los poderes públicos para superar este problema. Queremos Saras felices que hayan tenido por lo menos las oportunidades y el apoyo para poder desarrollarse plenamente, y necesitamos también otro tipo de apoyos, y por eso yo aprovecho que estamos en el Consejo General de la Abogacía para decir que necesitamos operadores jurídicos valientes, necesitamos abogados, fiscales y jueces valientes. En este momento, como decía antes Gabriel, hay una esperanza puesta en esos operadores jurídicos que sean capaces de cambiar el enfoque. Las normas internacionales y nacionales para garantizar la protección de los niños están ahí. Hace falta también la voluntad por parte de los operadores jurídicos de innovar y de arriesgarse a la hora de plantear litigios y otras acciones de carácter judicial. Así que muchas gracias a todos y os espero en la siguiente mesa, os esperamos en la siguiente mesa.